Me da gusto estar compartiendo otro video más con ustedes. En esta ocasión te hablaré del lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras con el cual me comunico con animales, y toda la información que encontrarás sobre la espiritualidad del reino animal en este que es tu canal fue trabajada con el mismo. Vamos con la intro. Hola querida comunidad amantes de los maestros animales, bienvenidos a su canal. Video tras video juntos descubrimos sobre el infinito mundo de la espiritualidad del reino animal. Y para los que no me conocen, me presento, soy Ángel, uno de los creadores de Conciencia Animal, Comunicación entre Especies, y ayudo a las personas a comprender lo que sus animales de compañía tienen para compartir. Todos estos temas que con mucho amor y cariño compartimos mi equipo y yo de Conciencia Animal, Comunicación entre Especies, es información que todos los maestros del reino animal con mucho amor y cariño nos comparten con el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, para que juntos sigamos aprendiendo de la espiritualidad del reino animal. El lenguaje con el cual me comunico con animales es un lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón entre humano y animal. Es una conexión única y especial con el objetivo principal de comprender lo que nuestros animales piensan, sienten y necesitan. Realmente esto no es un don, es algo que todos podemos desarrollar, es solo cuestión de volver a recordar cómo. De hecho, todos nacemos con esta capacidad, pero a medida de que vamos creciendo, la misma situación del entorno sociocultural y la vida diaria hace que se nos olvide este lenguaje tan hermoso. Cuando tienes animalitos de compañía en casa, ellos tratan de recordártelo porque ellos todo el tiempo están predicando con él. Por ejemplo, cuando tú, sin saber lo que tus animales de compañía necesitan, atiendes sus necesidades con mucho amor y cariño, porque en el fondo ya sabes qué es lo que ellos te están diciendo. No son necesarios procesos analíticos para entender lo que tu animalito de compañía necesita. Simplemente sientes en tu interior esa bella información. Tú no eres consciente de todo esto y es una manera de predicar con este lenguaje, pero de manera inconsciente. ¿Te das cuenta de que ese sentimiento de amor y cariño por tu animal de compañía va mucho más allá de lo que tú crees? En realidad, el lenguaje del corazón no tiene límites ni de tiempo ni de espacio. Es muy poderoso. Si toda la humanidad recordara absolutamente, todo sería diferente, porque el poder del corazón permite vivir alineados con los atributos más hermosos, con lo que se pueden predicar, como la paz, el amor, la confianza, la alegría, la fe, la compasión, la empatía, y esto permitiría vivir en general de una manera muy buena, sin importar el daño a terceros, incluyendo a nuestro amado planeta, incluso a los animales. Cuando tú recuerdas el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, aquel que se emana de corazón a corazón, en ti despierta esa capacidad de comprender a cada uno de los seres con los que compartimos el universo. Y entenderías que cada ser tiene un grandísimo propósito de ser y estar y va mucho más allá del mundo terrenal. Entre todos ellos los animalitos de compañía, que estoy seguro de que en la actualidad tú compartes parte de tu vida con alguno de ellos. ¿Te imaginas cómo el lenguaje sin palabras podría cambiar por completo la relación que tienes con tus animales de compañía? En un momento regresamos con el video. Comenta qué tal te está pareciendo la información. Si te está gustando, no olvides suscribirte. Y si quieres saber algún tema en especial sobre la espiritualidad del reino animal, déjamelo en los comentarios para que juntos comprendamos esta infinita información que nuestros compañeros cósmicos con mucho amor y cariño nos comparten. Ahora sí, regresamos. Con el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, es posible asimilar toda esa sabiduría que estos grandísimos maestros nos brindan y comprenderíamos que cada momento en el que tenemos la oportunidad de tener su compañía, intentan mostrarnos infinidad de lecciones.
Los momentos compartidos con ellos están llenos de muchas lecciones, algunas llenas de felicidad y alegría, otras sin embargo se debe experimentar dolor y tristeza. Pero toda experiencia en este planeta es parte de un infinito aprendizaje, como almas viajeras que somos. Si te comunicaras con tu animal de compañía, con este lenguaje te darías cuenta de la gran bendición que nos da el universo para que sigamos aprendiendo de estos maravillosos seres y de lo agradecidos que debemos sentirnos gracias a las amorosas lecciones que nos vinieron a mostrar, ya que para ellos son almas muy avanzadas, llenas de sabiduría y amor, y vienen a compartir su experiencia sobre el universo con todos nosotros. Cuando recuerdes el lenguaje del corazón, puedes descubrir y explorar una fuente infinita de información, ya que para esta conexión que surge desde el corazón no hay límites ni de tiempo ni de espacio, por lo cual permite comunicarse no solamente con los maestros animales, vivos o fallecidos, o incluso a distancia o de manera presencial, sino también con plantas, montañas, árboles, elementos como agua, tierra, fuego, conectar con tus seres de luz, tanto tuyos y de cualquier maestro animal, y canalizar infinidad de información sin ningún límite, siempre y cuando sea por tu bien y el bien del universo. Incluso experimentar lo que un animal ve con sus propios ojos y sus demás sentidos, o conectar con el lugar a donde los animales van cuando han fallecido, conectar con tu animal de poder para que te dé guía y protección. Si te interesa saber cómo es una sesión con el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, con el cual me comunico con los maestros animales, checa la tarjeta de acá arriba en donde te dejo un video donde podrás encontrar mayor información. Sin duda, el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, es una conexión de amor muy bonita, ya que es un canal muy confiable y tiene muchos beneficios que cualquier otro canal o herramienta para recibir información. Si te gustaría saber más información y detalles y beneficios sobre el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, en la tarjeta de acá arriba podrás checar un video donde explico mucho mayor información. Si te gustaría volver a recordar el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, déjame tus comentarios. Es algo que todos tenemos la capacidad de volver a recordar. Si te ha gustado esta información, suscríbete, activa las notificaciones y si quieres saber algún tema sobre la espiritualidad del reino animal, déjamelo en los comentarios. Y si te gustaría saber más sobre la espiritualidad de los animales, te recomiendo estos videos.